A mí me gustaría empezar realmente intentando pediros que hagáis un ejercicio de reflexión. Un ejercicio desde el punto de vista de cómo vemos el diseño y hasta dónde creemos que el diseño realmente llega. Me ha parecido muy interesante, la verdad, la visión de integrar el concepto y el ámbito de la discapacidad en el ámbito del cómic. La verdad que enhorabuena porque me ha parecido media hora súper interesante. Y sí que debo de hacer una apreciación. Esa silla que no le ha gustado a él, que es de Segway, del fabricante americano, también hay un emprendedor en Sevilla que lo está intentando y que va a ser mucho más barata. Y además, sí, de hecho, creo que en Bilbao ya la están moviendo también y en prestaciones, o sea, no tiene nada que envidiar al Segway americano. Y no son esos 18.000 o 13.000 euros de locura. Además, partiendo todavía de la base del diseño, vamos a empezar con algo muy sencillo. Cuando yo empecé a colaborar en proyectos de discapacidad, esto era el año 2007, y me encontré con un primer caso que fue muy concreto. El diseño, luego lo vais a ver, hay una frase mítica que dice que el diseño lo es todo, todo. Y es que yo creo que el diseño lo es todo, todo. El diseño forma parte de todo lo que hacemos en nuestro día a día. Pensad en cómo diseñáis vuestra agenda, cómo diseñáis vuestros objetivos, cómo diseñáis lo que os queréis poner, cómo diseñáis lo que queréis usar, qué móvil queréis elegir, qué muebles vais a escoger para vuestro nuevo piso, qué coche os gusta más o no, os gusta automático, os gusta con marchas. Pensar en cómo diseñáis realmente cada momento que vosotros os disponéis a celebrar, a disfrutar o a complacer a quien tenéis al lado. Todo está diseñado, todo lo diseñamos cada día. Y además, como se suele decir, ¿no? Aprendes más de los errores que de los aciertos, pero francamente, o sea, todo está en nuestras manos y todo lo diseñamos cada día. Quiero que sigamos pensando en esa percepción del diseño como algo neutral y que como lo toca todo, todo lo entiende. En estas terceras jornadas para vivir, que además quiero agradecer primero a Óscar Guayabero que nos haya dado la oportunidad de participar, darle enhorabuena, como decía, a Manu y a Raúl también por sus ponencias que han sido muy interesantes, a Pilar, la directora del hotel y bueno, a todo el mundo que hace esto posible. La verdad que creo que jornadas como estas son necesarias. Yo llevo 3, 4 años atendiendo siempre que me contactan a cualquier estudiante de diseño más allá de la disciplina, más allá de que, en cierto modo, lo que nos haya tocado a nosotros en nuestro proyecto es moda, me contactan diseñadores de distintas disciplinas y a todos le digo lo mismo. Tienes que abrir los ojos y pensar cómo lo que tú querías hacer, cómo lo que tú estás haciendo realmente puede funcionar no solo para esa persona en concreto que tú te habías imaginado, sino para un conjunto de personas que son muy diversos. Esa palabra tan bonita de la que hablaba Óscar al principio en la presentación, de la diversidad. La diversidad lo es todo y yo no creo que utilizar el tópico de lo social o el tópico de la inclusión se tenga que convertir en un tópico. Creo que es importante hablar de inclusión y creo que es importante hablar de discapacidad y hablar en mayúsculas. Y hablar de discapacidad como concepto, no como una incapacidad. Hablar de discapacidad como el ámbito en el que todos nos vamos a mover toda nuestra vida hasta que nos vayamos. Todos vamos a tener algún tipo de discapacidad y todos la tenemos hoy en día. Otra cosa es que se vea. Cuando nosotros empezamos con TEDOTES, lo que nos dimos cuenta es que en el campo en concreto de la moda había mucho por hacer. La verdad que fue bastante chocante que para mí, que además no he estudiado diseño tampoco, yo no soy diseñador de profesión, yo estudié producción audiovisual, me dedicaba a lanzamientos de Blu-ray de películas de Estados Unidos que se lanzaban en España y de repente de un día para otro acabé trabajando en el ámbito social.
y las cosas a veces pues, te llevan de un rumbo a otro y acabas, pues hoy aquí en Barcelona, hablando con vosotros sobre diseño inclusivo. Pero yo creo que lo que nos encontramos fue un paradigma muy bestial. Nos encontramos con que la gente cuando habla de discapacidad yo creo que no le da la importancia a las cifras reales. Y os voy a lanzar solo un par de cifras. En el mundo somos 7.000 millones de personas. 1 de cada 7 personas en el mundo tiene discapacidad. Esos son 1.000 millones de personas. Hace 2 años, en el año 2016, en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, hicieron un estudio sobre el diseño inclusivo, o como allí lo llaman en Latinoamérica, la moda, la indumentaria inclusiva. Lo que descubrieron es que a lo largo y ancho de todo el planeta, a nosotros, los humanos, que se nos llena la boca de decir que todo está hecho, solo había 82 microempresas que lanzaran proyectos para el ámbito de la discapacidad en el sector textil. 82 empresas. Como la mía, que estaba en ese listado, aparecía un señor de un barrio de Berlín que junto con sus 2 hijos tiene un pequeño taller en el bajo de su casa y que hacen tiradas de 400 pantalones al mes porque no llegan a más. Pero si harían 4.000, los venderían. Aquí en Cataluña tenéis una empresa que se llama Marlo y que igual no tendrá el concepto como te dotéis de una marca de ropa, porque hacen prendas en concreto, ¿no? Y en este caso yo creo que su especialidad son los pantalones para usuarios realmente de silla. Y a mí, si algo me llamó la atención cuando descubrí Marlo por primera vez, que no es tanto el diseño ni el producto, no iba a hablar por ellos en cuanto a catalogar su producto. Lo que iba a hablar con ellos es respecto a la filosofía que yo descubrí en Marlo cuando realmente todavía nosotros estábamos haciendo pruebas de testeo con usuarios reales. Y además, creo que Raúl se ha ido ya, pero yo tampoco creo que decir usuario sea malo, ¿eh? Todos somos usuarios de cosas todos los días. Y luego lo vais a ver. Las propias personas se llaman usuario y creo que no hay ningún problema por ello. ¿A que no? Lo que me gustó de Marlo, que era por lo que ponía el ejemplo realmente, es porque si entráis en su web, el consejero delegado de la empresa es un perro. Y ese perro le explica a cada persona que llega a esa página web que nosotros los humanos tendemos a complicarnos mucho la vida. Y a complicarnos además de una manera realmente muchas veces irracional. Es más, yo creo que cualquier diseñador, y esto muchos me lo han hecho ver a lo largo de estos años, llega a romperse tanto el coco que acaba asqueando y teniendo asco a todo lo que diseña. Es más, igual en algo más industrial o algo más visual puede ser distinto, pero en el ámbito de la moda, tú darás a un diseñador 3 meses su colección que le pegará una patada y quiere hacer otra cosa porque ya, o sea, no la quiere ni pintar. Creo que con T2T, como os decía, nos encontramos realmente una gran necesidad. Si en el mundo hay 1 de cada 7 personas con discapacidad y si nos centramos en España hay 4.300.000 personas con discapacidad en toda la península. O sea, no recuerdo ahora mismo datos concretos por provincias, pero os aseguro que es alarmante. O sea, es una bestialidad la poca capacidad de compra que tienen las personas con discapacidad y, por otro lado, la poca oferta que hay para cubrir toda esa demanda. No hablemos solo de 4 millones de personas. A todos nos gusta que nos regalen cosas. Levantar la mano, ¿quién no le guste que le regalen algo? Hostia, nadie levanta la mano. Qué cosas, ¿eh? A todos nos gusta que nos regalen cosas. ¿Sabíais que esos 4,3 millones de personas con discapacidad tienen una media de 3 familiares cada uno? Que eso hacen otros 12 millones de españoles, que si lo sumamos a esos 4 millones de familiares hablamos de casi 17 millones de personas que quieren tener una opción de compra y que no encuentran productos adecuados para regalar. Navidad, cumpleaños, San Queremos, San Valentín, quién sabe. Y no hay, no lo hay. Yo creo que hay que cambiar la percepción del diseño. Hay que cambiar la percepción del diseño, como os decía al principio, entendiendo el diseño como todo. Y lo decía Paul Rand, y es que hay que comenzar a percibir el diseño desde una perspectiva diferente, en la cual el gráfico, el industrial o los interiores y hasta la misma arquitectura conviven en espacios cada vez más cercanos y necesitados unos de otros.
Creo que, como os decía, hay que cambiar esa percepción, darle realmente la importancia que tiene y entender cómo, además, desde la capacidad del diseño, ese diseñador puede cambiar la vida de alguien. Creo que la reflexión más interesante que he escuchado estos últimos años sobre crear modelos de negocio, sobre crear empresas, sobre crear productos o servicios, es realmente que cuando tú crees ese producto o servicio, pienses en cómo vas a cambiar la vida de tus clientes. No pienses en la necesidad de compra que quieres crearle, no pienses en todos los atributos que vas a inventarte para convencerle que lo compre, sino piensa en cómo le vas a cambiar la vida. Piensa realmente en qué va a mejorar en su día a día con todo eso. Y creo que si comenzamos a trabajar en el diseño desde esa visión, desde ese punto de vista, el prisma cambia y todo se ve mucho más amplio. El diseño lo es todo. Esto es una ilustración que encontré de un diseñador, creo, mexicano. La verdad me llamó bastante la atención porque cogía un poco como los conceptos, ¿no?, de todo lo que nos puede venir a veces como flashback en la cabeza. Aquí debería de entrar un vídeo, se lo digo a la mesa, no sé si lo teníais previsto, si hicierais clic encima de la foto, debería de saltar a un vídeo. No ha saltado, se ha quedado debajo, creo, la ventana emergente. De esta manera, luciendo prendas que apuestan por la diversidad, se abría la pasarela de la Navarra Fashion Week. Desde luego, Tedotex ha acogido la demanda de los usuarios, no quiere decir a nadie lo que debe de hacer, pero Tedotex se crea con el objetivo de poder ofrecer una posibilidad de elegir qué quieren y cómo lo quieren los usuarios. Las prendas se trata de patrones nuevos, no hemos dejado a un lado el patrón tradicional. Hemos trabajado en patrones para personas que realmente van sentadas todo el día. La colección de Diversity of Life de la marca Tedotex pretende facilitar el día a día de las personas con movilidad reducida. El chaquetón, que como os daréis cuenta, es un chaquetón compuesto primordialmente por cremalleras a ambos lados, con lo cual el movimiento de los brazos y así es muy fácil. Esto tiene de particular que son de imanes, entonces se aprieta muy fácilmente ella sola y no hace falta para gente, por ejemplo, como yo, que tiene las manos peor, pues que nos cuesta más, pues es agradecido ese pequeño detalle. Y bueno, este pantalón también tiene aquí una bolsa, una abertura, perdón, para la gente que llevamos sondas, bolsas en este caso de orina, pues nos viene muy bien porque aquí pues podemos almacenar ello, es más discreto. Esta colección permite que puedan elegir entre distintos colores, estampados, combinar prendas, en definitiva, pasar de un mundo monocromático a otro donde puedan jugar con las prendas. Qué elegancia. Poder también ser coquetos y atractivos, de decir, yo quiero esto, pero es que además no lo quiero gris o negro, yo lo quiero verde o yo lo quiero amarillo. Se olvida la parte funcional y la parte estética, se olvida todo prácticamente. Y ya es hora de que distintos diseñadores, iniciativas de nuevos diseñadores e incluso los que tienen renombre, que la ropa se adecue también a la diversidad, que esa es la característica de la sociedad de hoy en día. Los modelos en el backstage lucían como si de profesionales se tratase. Maquillaje, peluquería, prueba de vestuario y ausencia de nervios. Pánico escénico no tenéis. No, pánico escénico no. Todo listo para disfrutar y desfilar por esta pasarela que vestía el traje de la inclusión social. Ya se acaba el vídeo. No sé si le he dado para atrás yo. Vale, fantástico. Lo que acabáis de ver es el primer desfile que hicimos con Tedotex. Este desfile se desarrolló incluso antes de sacar Tedotex al mercado como marca. Cuando nos dimos cuenta en 2014 y en 2015 que en el sector de la moda, en el sector textil, esto era una realidad y que había una necesidad latente por construir algo nuevo, lo primero que nos preguntamos era qué narices teníamos que hacer. Porque si nadie lo estaba haciendo, algún problema habría. Alguna problemática se habrían encontrado antes en el camino para que ninguna marca estaría ofreciendo eso. Y además yo pensaba en los grandes y decía, bueno,
Si a mí se me está ocurriendo, si a un diseñador recién salido de la carrera de diseño de moda se le está ocurriendo, ¿cómo es posible que a las grandes marcas no se les haya ocurrido? ¿Cómo es posible que no encontremos prendas en las tiendas y que yo me esté dando cuenta de que esto no va a ser rentable porque ya está por todos lados? La realidad es que entendimos que si las marcas no lo hacían era porque no querían mirar o porque estaban mirando equivocadamente hacia otro lado. Antes de seguir con TEDOTES os voy a contar una experiencia previa que además nos llevó también a encontrarnos en la situación de crear TEDOTES. En 2011 nos dimos cuenta, mi familia viene del ámbito de los seguros, de antaño, desde el siglo XVIII, desde 1868, como aquello del turno del lobo, pues mi familia ya se dedicaba a los seguros haciendo pólizas, cuando todavía en aquel momento no había casi quien pudiera imprimir nada, apenas había imprentas para las pólizas de seguros, y los seguros, la caligrafía era de los médicos o de los curas de los pueblos. Esos son los que hacían las pólizas de seguros. Nos dimos cuenta en 2011 que las personas con discapacidad casi siempre quedaban excluidas dentro de esas coberturas de seguros. ¿Por qué me estoy yendo a los seguros? No penséis que es porque no tengo muchísimas cosas que contaros de TEDOTES, sino porque realmente, como hablamos de jornadas de diseño para vivir, y antes os decía que el diseño lo es todo, el diseño también es la creación de un producto en concreto, o la creación en este caso de una póliza de seguros. Cómo una compañía puede hacer accesible un producto a 4 millones de personas y no excluirlos de su contratación. Cómo hacerlo accesible a esos 4 millones de personas y no subirle la prima por su condición de tener una discapacidad reconocida. Y al final lo que nos dimos cuenta es que las compañías, al igual que os decía hace un momento, como las marcas de ropa, simplemente estaban mirando hacia otro lado. Hacían buenas prácticas. Y cuando tú te reunías con ellos te decían, bueno, pues es que nuestra política RSC, es que nosotros estamos muy concienciados, es que hemos patrocinado la maratón de este año, es que, hombre, nosotros patrocinamos al Comité Paralímpico. Os juro que me reunía con las mejores compañías de seguros que se anuncian en todos lados y que vemos todos los días. Y al final creo que casi siempre llegaba la misma repregunta y era, no me has comprendido. No me estás diciendo qué haces por las personas como clientes, me estás diciendo qué haces como empresa social para pues, aportar tu granito de arena, cuando no simplemente dar una buena imagen de cara a la galería. Lo que me encontré realmente era mucho desconocimiento respecto a las posibilidades que había. Y así en 2011 nos pusimos a trabajar en lo que se acabó convirtiendo en una de las primeras pólizas de defensa jurídica, por ejemplo, para personas con discapacidad. Una póliza que aporta la capacidad de que tenga acceso a un abogado especializado los 365 días del año por 45 euros anuales. Y además con una compañía que tiene su sede aquí en Barcelona, con DAS Internacional, de Grupo Ergo. Me llamaron hasta de Legalitas para decirme que cómo era posible que pudiéramos estar ofreciendo ese servicio. Y no tengo ningún problema en decirlo, lo digo bien alto, que venga alguien de Legatias y me diga que es mentira. Pero lo que nos dimos cuenta, como os decía, con los seguros es que se podían reinterpretar. Es más, nos rompimos más el coco y nos dimos cuenta, gracias a un amigo que usa silla de rueda todos los días, de que en el caso de la asistencia, por ejemplo, había una gran problemática. ¿Qué pasa cuando una persona va en silla de ruedas y usa esa silla todos los días? ¿Habéis pensado si de repente su coche se queda tirado, qué pasa con esa persona? ¿Cómo la atienden? ¿Habéis pensado si hay tanto que se le llena la boca a las instituciones? Y esto pasa en Barcelona, en Madrid, en Galicia y en Cádiz. Tanto que se le llena la boca a las instituciones de hablar de adaptabilidad, de inclusión, de accesibilidad, etcétera, etcétera, pero luego ni siquiera hay una cuota mínima de vehículos oficiales del Estado que sean accesibles. No hay furgones de la Policía Nacional accesibles. Claro, es que no lo hay. No hay una facilidad para que el taxista pueda elegir si quiere que su coche, su taxi sea accesible o no. Hay que cubrir cuotas. Pero es que si nos vamos a los hoteles,
y voy a echar piedra sobre mi tejado, pero es que sería muy falso también decir el qué y no el quién, porque lo deberían de hacer todos, pero quien voy a decir lo debería de hacer más. Hay un grupo en este país que para mí además es el Ferrari en cuanto a lo que ha hecho en toda la historia, en la trayectoria, ¿no? Que es la ONCE. La ONCE, sus siglas, significan Organización Nacional de Ciegos Españoles. Y yo creo que hoy sus siglas lo condicionan muy bien en donde está, porque es Organización Nacional de Ciegos Españoles y no de otras discapacidades. Por suerte, hoy en día hay muchos colectivos de distintos ámbitos que representan a todo tipo de diversidad. Pero la ONCE, aparte de ser la Organización Nacional de Ciegos Españoles, hoy en día es un conglomerado empresarial. Pensar en la ONCE os lleva a pensar en el rasca y gana, ¿verdad? En el cupón de la ONCE, en los ciegos. Pero la ONCE es mucho más. La ONCE se presenta a los concursos públicos del vestuario de los enfermeros. La ONCE se presenta a los concursos públicos del vestuario de la policía, del ejército, de la Guardia Civil. La ONCE tiene una empresa de marquesinas de autobuses donde vosotros os sentáis a esperar el autobús o el tranvía. La ONCE tiene una empresa de lavandería que se llama Ilunion. Dentro de Ilunion Lavandería, bueno, dentro del grupo Ilunion, tiene Ilunion Lavandería. La ONCE tiene Ilunion Hotels, antes Sercotel. ¡Qué casualidad! Oye, es un grupo realmente inclusivo, es un grupo que apuesta por la inclusión, por el empoderamiento de la persona con discapacidad, porque se fomente el trabajo para la persona con discapacidad, pero oye, cubre la cuota mínima de sus habitaciones de hotel accesibles. ¿No debería tener más conciencia, tal vez? Y esto me lleva al principio. Cuando nos dimos cuenta que realmente las marcas de ropa no estaban haciendo una apuesta fuerte por todo esto, también nos pusimos a investigar. Y os juro que hice un poco de batalla de titanes, ¿no? Ahí, intentando preguntar a todo el mundo para ver qué te decían realmente, porque yo me imaginaba y decía, bueno, pues en Arteixo, en Inditex, tendrán a 50 diseñando sobre esto, aunque no digan nada. Y en tal, en Barcelona, en la central de Mango, lo tendrán también. Y seguro que si me voy a Sant Cugat de Badell, en Sabadell tienen alguna startup apoyando que está haciendo algo tal. Pues no, claro que no. Y entonces seguimos trabajando. Y llegamos a la conclusión de que si no preguntábamos, jamás íbamos a tener ni puñetera idea de lo que la gente necesitaba. Así que nos pusimos manos a la obra y lo que habéis visto en el vídeo es el trabajo previo de meses o el resultado del trabajo previo de meses, en este caso con la asociación Ibelia Alcartea, que es una asociación, en este caso muy concreta de Pamplona, de Navarra, muy localizada de manera local, pero que hace la verdad un trabajo alucinante y que si le seguiríais la pista veríais que una semana se están llevando a la gente de la asociación a hacer vela adaptada y a la semana siguiente rafting y a la semana siguiente tal. Mikel Vidaurre, el chico que salía cerrándose la camisa en el vídeo, o sea, es como un culo, no sé, es como un culo inquieto, o sea, bueno, para culo inquieto el que vais a tener mañana, o sea, porque al ver todo lo que puede contar y más, ¿no? Pero yo creo que realmente ese trabajo previo fue lo que nos enseñó a entender que de alguna manera la ropa significaba mucho para alguien. Y yo creo que la ropa al final nos identifica, dice mucho de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, de lo que queremos expresar al mundo. Así que nosotros cogimos ese testigo y dijimos, la moda tiene que ser una herramienta de integración social. Tenemos que utilizar la moda como una herramienta de integración social a través de la cual fomentemos que realmente el sector de la moda no solo lo haga de cara a la galería, que también nos costó, ¿eh? De hecho, cuando todavía no había salido TDOTES al mercado, en el mismo 2015, en el 2014, yo me reúno con la Asociación de Creadores de Moda de España, con ACME, y por invitación propia de esta asociación intentamos inducir a IFEMA a desarrollar un desfile dentro de la Semana de la Moda de Madrid, no tanto como TDOTES, porque TDOTES todavía estaba en proyecto y estábamos en plena investigación,
pero sí respecto a representar a las personas con discapacidad en algunos de los desfiles que iba a haber a lo largo de toda la semana. La respuesta, por desgracia negativa, fue que igual no estaba preparada la Semana de la Moda para involucrar a tantas personas con discapacidad, que se iba a convertir en un problema técnico de logística, que íbamos a tener tal vez una mala prensa, que igual iba a estar mal acogido, que es que, ¿y si no nos sale bien? Es que, ¿y si no nos sale bien? La realidad es que a los 7 días me estaban volviendo a llamar, pidiendo disculpas, porque se les había llenado la boca de ganas al ver que Alexander McQueen presentaba una colección con prótesis y con personas con discapacidad y atletistas o paralímpicos en Estados Unidos o en Nueva York en la Semana de la Moda. Tras Alexander McQueen han cogido el testigo 5, se me ha pasado volando. Tras Alexander McQueen ha cogido el testigo distintas marcas. Hoy en día podéis encontrar, por ejemplo, una pequeña colección cápsula de Tommy Hilfiger en colaboración con una asociación americana. Podéis encontrar también una pequeña colección y selección de prendas para personas con discapacidad, por ejemplo, de Kiabi en Francia. Pero la verdad que todavía es muy latente, es muy pequeño todo lo que hay. ¿Y dónde hay diseño? Pues, por ejemplo, en áreas cada vez más necesitadas. Imaginemos un software, necesita diseño de interfaz, pero imaginemos un plan de ingeniería del nuevo aeropuerto. Es imperante un diseñador de espacios. Pero ¿y esos diseñadores? ¿Acaso no van a trabajar con otros diseñadores y con otras disciplinas? ¿Y un médico necesita diseño en su vida? Claro que lo necesita. El médico utiliza el diseño para explicar al paciente. El médico utiliza el diseño para hacerse a la idea de cómo va a operar al paciente. Prueba con el diseño antes de probar con el paciente. Bueno, esto es el Logroño. ¿Y qué nos encontramos en TDT? Pues todo lo que os hemos dicho, ¿no? Pero sobre todo también que toda la moda está creada y que toda la moda se puede reinterpretar. De hecho, todo se repite de manera cíclica, aunque no nos demos cuenta. Me gustaría, para terminar, hablar de la capacidad de diseño en textil, pero además de cómo incorporar la tecnología y la innovación. A lo largo del camino de Tedotex, y no he terminado de contar lo de Navarra, pero es que si no me voy a ir por las ramas y no me va a dar tiempo a contaros esto, que también me parece muy interesante. Al final trabajamos durante 6 meses con todo ese grupo de personas que pertenecían, como decía, a esa asociación de Ibilia Alcartea y de la Fundación Miguel Indurain, y a través del trabajo constante de casi 4 meses llegamos a ese desfile en la Navarra Fashion Week en 2015. Que la verdad, pues bueno, las personas que participaron hablaban, ¿no? Yo creo que es casi más interesante, y además yo me acuerdo que lo dije, digo, si intento que lo digáis, digo, jamás lo hubierais dicho igual de bien, porque realmente no lo hubiéramos conseguido. Pero para terminar os quiero hablar eso, de la capacidad de innovación y de la capacidad también de colaboración entre distintas sinergias. Con Tedotex nos dimos cuenta que podíamos aplicar de alguna manera muchísimos factores que nos llevaban más allá de lo que podía ser una prenda, o desarrollar o diseñar un patrón concreto para que, por ejemplo, pues para estos señores que tengo delante, el abrigo le quede bien y no quede aquí solapado. Para eso hay un patrón adecuado. Nosotros lo hemos creado y no es muy complicado, ¿eh? Si nos lo queréis pinzar, ya os digo yo que en 3 fotos os enteráis cómo realmente está hecha la pinza. No hay ningún secreto. Con las camisas de imantación quisimos lo mismo. Con la camisa de imantación pensar en personas con esclerosis múltiple, con una motricidad fina en las manos, personas, por ejemplo, con Parkinson, personas con Alzheimer, que ya han perdido esa capacidad de tener la motricidad fina en las manos, como os decía, y que con este tipo de camisas, que es tan sencillo como eliminar la botonería y donde había botones, incorporar imanes. Es cierto que como hicimos muchas pruebas, el imán tiene que ser un imán de una aleación concreta, con una fuerza realmente de imantación también concreta, con un termosellado para que los lavados los aguanten. Es decir, hay que hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas hasta que consigues realmente que esa prenda sea funcional y que tenga éxito y que vaya a cumplir lo que estabas buscando.
pero nos dimos cuenta que había una capacidad de acción también y de colaboración bestial. Y ahí, en 2016, nos pusimos a colaborar con un montón de empresas. Hoy en día colaboramos con una empresa, por ejemplo, biotecnológica, colaboramos con una empresa también a nivel de geolocalización, que es el vídeo que os quiero poner para cerrar, y actualmente, bueno, pues podemos hablar de, por ejemplo, camisas que repelen la sudoración, o podemos hablar, por ejemplo, de seres queridos que están geolocalizados, valga la expresión. Podéis hacer clic ahí arriba en la foto de los árboles y va a pasar lo mismo que antes. Permitir. Nos fusionamos y creamos esto. Esto es una empresa que está en el Parque Científico de Madrid. Y bueno, ahora os cuento en 10 segundos. One of the things that I really enjoy is taking my son for a nature walk. It helps us to get closer and brings back good memories. That's how I came up with an idea that goes one step further in the global safety concept. I consider myself lucky. After 2 hours of agony and a traumatic experience, I wouldn't wish it to happen to anyone else. And that's why we've developed the most powerful personal tracker, Jimmy. Jimmy will help you to keep your loved ones close. Jimmy is fully customizable. It can allow you to identify, track, and locate your loved ones. And it can also provide you with information that can be very helpful in critical situations. It's very easy. You can customize Jimmy from your profile page or directly from the app. Jimmy can be used by anyone or anything you want just by linking it from your profile page to the person, pet, or object you want to track. You decide what information is available depending on who is using it. This goes from contact number, address, blood type, allergies, diseases, etc. The QR code that is displayed on the Jimmy screen will allow people to access that information in case of an emergency. Just by pressing the integrated panic button, you can send out an SOS and record a message or talk with the person your Jimmy is linked to. After 2 years of hard teamwork and a great partnership with the Crown community, we have finally achieved our goal. We have created a fantastic product that combines great technology, functionality, and design. We want that you always carry Jimmy with you. That's why its design is simple and attractive. It's a community-driven project where hundreds of people basically vote for what the code and the computer program, which Crown is, should look like, should do, what kind of improvements the code should have, and that's very important. That basically we are creating like a little democracy on the internet. We have gone a step further with Jimmy, making it global, personalized, and easy to use. Crown is a community-driven blockchain platform which enables to individuals and companies to have their profiles on a blockchain to go global. Jimmy is a great example how the blockchain technology can power the Internet of Things in everyday life. Bueno, el vídeo sigue, pero si queréis lo podéis cortar. I'm Pedro Ranz. Jimmy, be the first one to enjoy. Pues como veis, o sea, al final dices, ¿dónde empieza y acaba el diseño? Y si os dais cuenta, al final acababa el vídeo hablando incluso de blockchain,
de tecnología compartida y de seguridad realmente de Internet de las cosas, de cómo va a cambiar todo y de cómo vamos a ser capaces de involucrarnos realmente en el desarrollo. Creo que si hoy he conseguido que salgáis de este auditorio pensando en la palabra diseño y pensando de manera más amplia, mi viaje a Barcelona ha merecido la pena. ¿Qué puedes hacer tú? Pues abre los ojos y mira a tu alrededor. Mientras tú lo piensas, ya hay alguien que está intentándolo. Y por último, el diseño se ve de manera muy distinta y a veces opuesta, pero encaminada a ser una especie de recubrimiento que resulte incluso ineludible para cualquier persona que, consciente o inconscientemente, lo vea como una extensión de la naturaleza. Muchas gracias a todos.